regresarías ¿Así ya? a Mari? Me río porque no conté esto que voy a contar ahora. Ajá. Esto no lo puedo contar en el momento, te lo voy a contar aquí. Esto es en exclusiva. Aquí te lo voy a contar. Y me atrevo y lo suelto y punto porque, claro. Agárrense. Esto es en exclusiva y por primera vez. Yo tengo una historia de barrio. Yo tengo una historia de mamarme las cosas como son. O sea, el trabajo, la escuela, el sacrificio, el viaje, la no dormida, el madrugar, el pasarlo mal, hacer las bolsitas de ambientador, el pasar hambre, por así decirlo, ¿no? Hasta el día de hoy hay mucha gente que piensa que yo soy gay, ¿me entiendes? Mucha gente. Yo no sé cuántas novias tengo que tener más para demostrar que tengo hasta una hija. ¿Me entiendes? Un programa que te cambió la vida por completo. Totalmente. Porque fue un programa donde conociste el amor. Ajá. Bailamos y ella se equivocó 2 veces. Y digo, venía nerviosa. Claro, estaba pensando en el beso. Pero te afectó a ti que la gente te juzgara sin conocer tu corazón. Entonces Alaya llegó para cambiarlo todo. Y lo ha cambiado todo completamente. Vuelves a encontrar el amor otra vez en Mira Quién Baila, pero en este caso en Costa Rica. Cuéntame cómo fue de diferente en esta ocasión y cómo surgió ese amor. Y demás, la gente pues no es tonta, la gente ve las señales de las historias de uno, las historias de otro. Qué valiente vengo hoy, ¿eh? Ya veo. Ay, no, espero que Alaya no escuche esto que voy a decir. Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido. Yo creo que uno no debe estar no consejo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Se puede gastar, Pero se puede invertir. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de Cara a Cara con Rodner, el podcast. Ustedes saben perfectamente bien que el único propósito y la intención de este podcast es que cuando tú escuches el testimonio de invitados, te inspires tú a perseguir y alcanzar y ir en búsqueda de tus propios sueños. Y como bien dice el refrán, una jornada de, 1 kilómetro o de 10 kilómetros comienza con un solo paso. Y el invitado que tengo yo hoy aquí no ha dado uno, ha dado miles de pasos. Primero por su profesión, porque es bailarín de profesión, profesional desde luego. También hoy por hoy puedo decir que es influencer, social media, porque es que tu vida se ha convertido y te ha dado muchos giros. Y me encanta tener a un colega y amigo, estoy hablando de Tony Costa, bueno, que hoy por hoy es como de España para el mundo. Totalmente. Un valenciano por aquí, por las tierras. Claro, nos conocimos cuando viniste a los Estados Unidos a participar como bailarín en Mira Quién Baila en Univisión. 2011. En el 2011, o sea que han pasado ya 14 años. Totalmente. Ya este agosto, el 18 de agosto voy a hacer 14 años. Wow, y parece mentira porque, bueno, para los que no conozcan este programa, esta franquicia, este es un programa muy divertido en donde celebridades aprenden a bailar. Es como un Dancing with the Stars, como hacen los americanos, pero es la versión latina que hacía Univisión. ¿Lo sigue haciendo Univisión el programa? Ha estado ahí haciéndolo. Yo sé que ahora también Televisa está ahí, todo se lleva para México, pero yo venía de España, de hacer 7 temporadas en España. Un programa que te cambió la vida por completo. Totalmente. Porque fue un programa donde conociste el amor. Ajá. Con Adamari López. Para los que no lo sepan, aquí Tony Costa fue el bailarín que con Adamari López en esa temporada, que yo hacía un programa que se llamaba Sal y Pimienta, que ya no existe. Bueno, no lo digo, no existe no porque yo no esté ahí, sino que ya no existe, que era el programa Consecuencia después del reality. Claro. Y nosotros convivíamos mucho porque a mí me tocaba estar tras bastidores durante toda la tarde que se grababan los domingos este programa. Y uno fue viendo testigo de una manera bastante discreta, como ustedes fueron encontrando el amor ahí. Pero Te cuento. eso lo vamos a contar más adelante con lujo de detalles. Pero aparte de eso, siento que para ti, Tony, este programa es recurrente con el tema del amor. Sí. Porque nuevamente lo haces en Costa Rica Sí, pero y vuelves a encontrar el amor. entendemos una cosa, si yo me muevo como en ese círculo y demás, es muy probable que pueda ocurrir, ¿no? Es como la persona que se mueve y que, yo qué sé, que trabaja en un supermercado y tuvo una pareja que la conoció siendo clienta y de repente pues ya no están o tiene una hija y pasan los años, sigue trabajando ahí y le aparece pues otra oportunidad del amor. Es como que, bueno, Claro. mira que me ha sido como que, bueno, estoy ahí. Y te voy a ayudar. Y no digo de ayudar porque necesites ayuda, digo porque
lo que a lo mejor ustedes no pueden entender, no es lo mismo ir a un trabajo de oficinista que estás tú sentado allá, yo aquí en mi escritorio con mi computadora, a la fisicalidad del baile. Total. A la proximidad de estar en una compenetración, porque yo en ese programa, que te recordarás, me tocó una vez bailar por culpa de Maripili, y de verdad que uno cuando hace los ensayos con las bailarinas, ¿Sí? tienes que despojarte un poco de tu timidez porque hay fricción, hay piel. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. ¿Qué te puedo contar yo? Ya son 16 temporadas del Tú show. llevas 16 temporadas trabajando. Yo he hecho 13 bailando y luego he hecho 2 como co-host y ahora esta última como juez. Hay una Entonces, pregunta, de las 3 roles, ¿cuál te ha gustado más? uy, el de juez me ha gustado mucho. El de juez, Sí, me gustó mucho. más que bailar. Es que bailar, yo como, no sé, yo te hablo de bailar ahora como estoy yo físicamente y ya ha pasado el tiempo, los años y te digo, uy, pero no, bailar la verdad que el proceso me lo disfruté muchísimo, el hecho de crear coreografías, enseñarlas, ver cómo quedaba luego la puesta en escena, el proceso y demás. Lo que pasa es que sí, la profesión de bailarín es muy dura. Es durísima, el coreógrafo también. Tenemos a nuestras espaldas mucho compromiso y también mucho desgaste. Sí. ¿Sabes? A día de hoy yo tengo dolencias en mi hombro, por ejemplo, que no se me han ido y es todo por las cargadas que he hecho tantos años. Mis pies están un poquito comprometidos porque ha sido mucho baile, entonces, creas que no, me lo he disfrutado, pero ha tenido sus consecuencias. Claro, claro. Y me encanta que lo digas porque cuando uno ve un bailarín profesional desplazándose en la pista, ustedes hacen lucir que es fácil, pero es un trabajo durísimo. Y de eso vamos a hablar más adelante, bueno, de todo lo que tú viviste en estos Mira Quién Bailas, pero quiero conocer tu historia porque ahora Tony es empresario y emprendedor, que es lo que de todos los invitados que llegan acá, cuando son emprendedores, yo siempre les digo, tráeme lo que estás haciendo porque quiero darte publicidad. Pues obviamente. Porque es importante. Obviamente. Bueno, pero guarda, no, espérate, vamos a esperar. Yo lo guardo aquí. Para que la gente, déjalo por aquí para que la Sí, gente aquí se va a quede estar picada calentito. y sepa lo que estás haciendo más adelante. Pero quiero conocer tu historia y saber cómo empieza ese amor tuyo por el baile. Naces en Valencia, en España. Si te imaginaste alguna vez que ibas a vivir en los Estados Unidos. Jamás. Bueno, entonces vamos a empezar de ahí. ¿Dónde naces? ¿Cuándo naces? Bueno, ¿qué edad tienes? Porque yo que tengo un poquito más de edad que tú, a mí me han salido dolores crónicos, pero por fracturas que me he hecho. Ok. Y es terrible vivir con un dolor crónico. Yo vivo con dolores crónicos. Todos los días. Sí. Yo desde octubre pasado, casualmente, pues tuve como ahí un episodio de gota de ácido úrico. Imagínate, porque me puse a comer carne, la carne roja te trae eso, ¿no? Y me dio tan fuerte que hasta el día de hoy no he podido recuperarme. Wow. De hecho, esta tarde voy para el doctor. ¿En serio? Sí. Y una persona que básicamente depende de su cuerpo, es terrible que te suceda Claro, y eso. dirás, ¿qué tiene que ver la gota con el baile? Bueno, yo estaba en Costa Rica, estaba como juez, pero yo también estaba como asesor de coreografía. Entonces tenía que bailar, montar un poco de coreografía, corregir, estar pendiente, y eso te hace falta reposo absoluto. No lo pude hacer. Obviamente un día vas forzando, el pie inflamado, creas que no, cuando te calientas puedes un poco funcionar mejor, pero por las mañanas es levantarse cojeando. Wow. Imagínate. El hombro, infiltrado está infiltrado. Sí. Claro, porque no me puedo operar, pues si me opero tengo una baja de, pues imagínate, 7 o 8 meses, fácilmente, ¿no? Para volverte a recuperar. Entonces ahí voy, pero bueno, uno como que se resigna y lo acepta, por así decirlo. Claro, y quien lo ve porque él parece un muñequito de torta. Que tú no Tengo 41 años. 41 años, pero Llegué con 28 recién cumplidos. pero no parece que hubieran pasado esa cantidad de años porque todavía luces estupendamente bien. Gracias. Que además Tony fue muy cómico porque cuando Tony llegó, yo tenía un amigo reportero, que no vamos a decir su nombre, tú sabrás perfectamente bien, que él se enamoró enloquecidamente de ti y decía, wow, es el hombre más guapo que yo he visto en la vida. Pero bueno, le ganó a Damari la tarea. No me fijo en los hombres ni en lo que piensan de mí, la verdad, pero luego me lo dices, ¿quieres? No pasa Claro, nada, no, me mata si te lo digo, me mata si te lo digo. Bueno, conclusión. Tú que dependes de tu cuerpo, es complicado estar con la situación física comprometida ahora, pero quiero empezar a entender, porque yo sé que la disciplina y la carrera que tiene un bailarín, como bien lo dices tú, hay 2 problemas. Primero, que es un compromiso enorme, y segundo, que tiene fecha de caducidad en una edad relativamente joven. Bueno, para hacer activamente baile y demás sí que tienes como una fecha normal, pero
ya luego puedes pasar a ser pues desde director artístico, desde maestro, tener tu propia escuela, delegar a otros maestros en tu escuela que den clases. O sea, la carrera del bailarín tiene sus etapas. Por ejemplo, mi hermana ahora pues sí bailó en su momento, ahora es una gran entrenadora, juez internacional, puedes seguir por ahí. Claro. ¿Me entiendes? Entonces hay maestros buenísimos en el mundo que tienen 80 años y dan clase. Sí, sí. ¿Me entiendes? Es más el conocimiento que te pueden transmitir que lo que es lo que te pueden demostrar. Correcto. Por así decirlo. ¿Cómo entras en el baile? Mi familia, mis papás amantes del baile, se conocieron bailando. Desde que tengo, yo creo que 5 o 6 años, los primeros pasitos ahí en el comedor de casa, en Valencia, y yo pues no quería mucho bailar. Eran los 80s. El tema de que bailar a un chico era como que súper muy señalado, demasiado señalado. Y sí, yo bailaba con mi hermana y siempre yo he sido muy, muy bajito. Hasta los 15 años yo era el más bajito de clase, el más bajito de la escuela de baile. Mis parejas de baile crecían y yo no crecía. A partir de los 15 no sé qué pasó, crecí. Gracias Sí, porque a Dios. tú eres alto. Pues yo hasta los 15 años yo era el tapón de la clase. ¿Te hacían bullying por eso? No, por nada. El tema del baile sí que hacían el bullying. Se burlaban de ti. No existía el bullying, pero existía la burla, como Claro. siempre. Y bueno, yo siempre cuento la historia de es que mi madre hasta que me obligó, de alguna manera, a bailar en el fin de curso del colegio. En el salón de actos, delante de todo el colegio, dijo, tú vas a bailar ahí y a partir de ese día vas a ver cómo las cosas cambian. Agarré a mi pareja de baile, que no era del colegio. ¿Qué edad tenías más o menos? Yo tendría 8 o 9 años. Chiquito todavía. Chiquito, con mi flequillo amarillo, porque no era rubio, era amarillo porque estaba hecho con agua oxigenada. No había billete para ir a la peluquería. Entonces mi madre decía, mamá, yo quiero el flequillo así rubio y tal. Y dice, chute para acá, querido. Mi madre, que Quique te puede decir cómo es muy espontánea, es un personaje, me puso agua oxigenada en el pelo. Entonces yo iba con mi flequillo rubio de agua oxigenada. Y yo ahí bailando, y entonces hice ese baile delante de todos se quedaron así, aplaudieron, y a partir de ahí, como vieron que estaba bailando con una niña, que la verdad que es muy linda ella, no era de la escuela, era como que, y yo, y espérate que en la escuela de baile hay 30 más y yo soy el único niño. A partir de ahí la cosa cambia. Claro. Ya fuiste el niño cool. Exactamente. El que, wow, trajiste la novedad del baile, y bueno, hubo algunos que hasta se apuntaron a las clases también. Pero sí que yo como que tuve como, no la necesidad, pero no sé por qué lo ocultaba. Un poco por protegerme, porque no me estuvieran jodiendo. Bueno, mal. porque vamos a decir las cosas como son. ¿Sabes? El niño que hace baile, y perdonen la expresión, entonces siempre lo tildan del mariquita, el rosa, el delicado. Pero escúchame, aunque no sea niño, hasta el día de hoy hay mucha gente que piensa que yo soy gay, ¿me entiendes? Mucha gente. Yo no sé cuántas novias tengo que tener más para demostrar que tengo hasta una hija. ¿Me entiendes? O sea, aunque sea una prueba, no es que no la hay, es que pero yo entiendo, hay gente que tiene como sus prejuicios, hay tiene que te juzga, y ya porque baile, o porque a lo mejor de repente pues te quieras cuidar más, o vistas de cierta manera, ya entonces ya encasillado. Bueno, la ignorancia es atrevida. No, totalmente, no se puede cambiar un poco pues cómo piensan las personas de uno. ¿Y tus padres se conocieron bailando profesionalmente? O sea, No. En una sala de fiestas es muy típico que pues por las tardes, noches, pues hay pues esos bailes en las que van pues la gente parejas o gente soltera y demás, con las amigas. y eso en Valencia. Sí, en Valencia. Lo que me han contado Ajá. es que mi padre vio a mi madre sentada como en un speaker en una esquina esperando como que la sacara alguien a bailar. Entonces él fue y la sacó. Y a partir de ahí pues dice que no pararon de bailar. Ay, qué risa. Sí. O sea, yo pensé que Luego eran bailarines profesionales. No, luego hacía sus concursos por los pueblos de verbenas, ¿sabes? Esas fiestas lo ganaban bastantes, tenían un estilo muy, muy peculiar, muy elegante los dos bailando. Y luego ya viene el tema de que llega una pareja rusa con el ballroom. Ellos querían ballroom porque ellos hacían baile de salón social. Era como de menos nivel, por así decirlo. Y el ballroom como que te daba como un nivel muy bueno de técnica. Era de fuera. Con los rusos se ponen ahí con una escuela de baile, la primera escuela de baile en Valencia. Y de ahí pues empieza todo. Empezó también a ir a la escuela, a hacer exhibiciones. He hecho hasta exhibiciones en la cárcel de mujeres de Valencia, imagínate. En serio. Cuando tenía, no sé, 10 años, 11 años. O sea que la parte académica es porque tus padres, Montaron. entiendo, montaron una escuela de baile. Sí, allá por el 90 y poco, 90 o así. Pero era por amor al arte, porque les gustaba a ellos bailar, Sí. no porque era su profesión. Mi padre toda la vida, ha trabajado con los camiones, luego pasó a ser taxista, muchísimos años. Mi madre ama de casa, desde muy pequeña, desde que tenía 13 años, ha estado limpiando con su mamá, con mi abuela, en las casas y demás. Ha sido muy trabajadora y siempre ha sido pues ama de casa. Y luego pues entró en la escuela también. Actualmente está en la escuela, actualmente. Es que la historia es extraordinaria. Porque, Hay mucho que contar, muy Claro, bien te contar, y todo lo que hemos pasado. O sea, no todo es color de rosa. Nosotros hemos pasado, no nos ha faltado,
pero no hemos podido como disponer de muchas cosas. Claro. Nosotros hemos tenido que... había una fábrica de ambientadores en el barrio. Entonces, las familias que necesitaban pues, un extra o algo, lo que sea, pues tú colaborabas con la fábrica. Tú ibas con tu serrín de olor, con tus bolsitas que eran verdes, me acuerdo, y su hilo, y tenías como unos conos. El serrín, imagínate, eso se pegaba por todos lados, la nariz con máscaras, y eso era hacer miles de bolsitas a 0,0 no sé cuánto. O sea, para que te dieran a lo mejor antiguamente 25 pesetas por 1000 bolsitas, de repente. Hay cosas así, ¿no? Wow. Y eso ha sido así. Yo he tenido que privarme de merendar por ir en autobús, por ejemplo. Entonces ha sido todo un proceso. Pero te voy a decir algo, porque esto lo hablaba el otro día con alguien y por eso mis respetos para tus padres. Cuando tú haces algo que te apasiona, no es trabajo. Por supuesto. Es diversión y es una diversión que Yo te genera llevo ingresos. muchos años no trabajando, sino disfrutando de lo que hago. Divirtiéndote. ¿Me entiendes? Sé que es un trabajo, sé que te pagan por ello, porque también pues uno ha invertido muchísimo. Detrás de mi baile hay mucho viaje, muchas clases, mucho dinero gastado, mucha ilusión, muchas derrotas, muchas victorias. Y entonces todo eso, pues claro, obviamente tiene su valor, ¿de acuerdo? Pero uno cuando lo lleva en el corazón, como la gente, pues como tú, tu trabajo de presentador, tú lo disfrutas, ¿entiendes? Lo haces naturalmente, obviamente te pagan, pero no lo sientes como una obligación. No te tengo pesa. que pagar, tengo mi horario, tengo que estar ahí, estoy como jodido con eso. No, lo haces de manera, ¿me entiendes? Súper orgánica. Y en el fondo creo que esa escuela de baile que pusieron ellos era hasta de una manera u otra un escape o terapéutico para ellos Para también. para mucha gente. Pero quiero entender algo, Tony, porque a lo mejor la gente no lo sospecha, pero el baile, como cualquier otra disciplina, es costoso. Los vestuarios, irse de gira, ir a los concursos. Cada vez más. ¿Cómo hacían ellos para poder sustentar lo que en el fondo se convirtió en tu carrera profesional? Bueno, tanto la escuela de baile, imagino que pues el esfuerzo de mi papá siempre en el taxi. Yo recuerdo ver a mi papá los domingos, viviendo juntos. El resto de semana, cuando yo me acostaba para ir a la escuela, bueno, por la noche, él llegaba después, ya no me veía. Cuando yo me levantaba para ir a la escuela, él ya se había ido. Entonces era solamente el domingo. Yo recuerdo a mi padre muchos años verlo los fines de semana, el domingo. O sea, siempre. El resto estaba trabajando. ¿Me entiendes? Sí que el esfuerzo ahí. Mi madre no trabajaba. No sé si a lo mejor hacía algo de repente extra en cuanto a limpiar alguna casa o algo. Pero sí que ya llega al punto de la escuela de baile que creas que no, pues eso, pues tiene sus alumnos, eso recibe pues sus mensualidades y demás, y también los shows que hacíamos. Cuando éramos pequeños, nosotros no nos pagaban, por así decirlo, hacíamos el show nosotros, pero diversión, un show de baile, vestido, pum, a tal sala a bailar, eso creas que no, pagaban a la escuela por hacer el espectáculo. Y imagino que mi padre de ahí también sacaba lo que es para poder emplearlo en nuestra carrera. Pero yo te hablo de, yo he llegado a pagar por lo menos hace 15 años atrás, 300 euros por 45 minutos de clase, con un señor de 80 y pico años, para que te diera 4 pasitos, de nada. Luego los viajes, gasolina, son peajes, son comidas, son inscripciones a las competiciones, son las clases una y otra vez, sé mucho. El vestuario no puedes llevar siempre el mismo, tienes como que ir variando, uno crece, cambia. Y es costoso. Y es costoso. Por eso admiro y asumo, no tanto cuando lo hiciste en España, y no quiero quitarle ningún mérito a Mira Quién Baila en España, pero me imagino que cuando se te dio el trabajo aquí en los Estados Unidos, con ese show en particular, tu mamá y tu papá han estado orgullosísimos. Totalmente, y todo viene gracias a Poti. El gran Poti. Poti Castillo. ha sido clave en mi vida. Y yo lo conocí con 21 años en Mira Quién Baila de España. Recuerdo que en 2010, yo empecé en 2005, en 2010 él viene para acá, hace el primer season de Mira Quién Baila en Univision. Le hacía falta a personas, bueno, bailarines con ballroom. Entonces nos llevó a una pareja, a mí y a Emi en este caso. A quien le mandamos un beso también a Emi, tan bella. Y entonces para la segunda temporada ya nos trajo. Entonces me lo dijo y me cago, ir para Estados Unidos, para Miami, Univision. ¿Tú nunca habías venido a Estados Unidos? Había estado en Charlotte. ¿Y eso? Dando clase de ballroom.
Estuve 15 días en Charlotte. Qué increíble. Sí, la verdad que sí. La verdad que estuvo muy, muy increíble, pero nunca había ido a nada más, ni a Disney, ni a ninguna parte del charco de acá, ¿no? O sea, en cuanto a Latinoamérica, nada. Bueno, para no adelantarnos, porque es que yo me estoy brincando y si quieren ver el episodio de Poti a quien entrevisté en Madrid, pueden buscarlo aquí en este canal porque la historia es extraordinaria, la de Poti también. Poti Castillo es el coreógrafo de Mira Quién Baila, un bailarín extraordinario, una persona adorada, amada, a quien todos queremos y respetamos. Cuéntame cómo llega tu avance hasta el punto que ya te conviertes en un bailarín profesional y que si fue el momento en que entras a Mira Quién Baila, el momento en que te catapulta en España. Bueno, por un lado está la carrera profesional como bailarín de ballroom, ¿vale? Yo cuando antes de empezar Mira Quién Baila, yo tenía mis títulos de entrenador, de juez, de director de competición, daba mis clases a grupos, a individuales, coreografías en la escuela de baile. Esa es tu carrera. Una vez con 21 años que tengo la suerte de entrar en Mira Quién Baila, empieza como la carrera como artística en cuanto a la televisión. Todo cambió. Todo cambió porque ya el trabajo ya no era tu casa, la escuela de baile tu casa, sino que ya viajabas, te veías en televisión. De alguna manera hay un reconocimiento público que ayuda mucho a la escuela de baile, desde mis papás. No solo por mí, sino por dos amigos míos más, dos hermanos, David y Aida, que también estaban en Mira Quién Baila y también estaban en la escuela. Entonces éramos como 3 personas del show más top del momento, porque es que Mira Quién Baila fue una explosión total en España. O sea, te hablo de que había casi un rating de un 30 y pico % Wow. a las 10 de la noche los lunes era el show. Y eso acababa a las 12 y media. Y eso trajo muchos beneficios para el baile en general, pero para toda España, con las escuelas. En nuestro caso era, pues imagínate, 3 personajes, bailarines principales del show de Mira Quién Baila en la escuela élite de Valencia. Eso, crees que no, ayudó muchísimo y a raíz de ahí todo cambia porque viajas mucho, hay muchos shows, de cierta manera tú sales en televisión y te demandan más, ¿vale? Que un bailarín que seguramente, y lo hay, mejor que yo, hay miles de bailarines, pero yo tenía la suerte de estar en televisión. Claro, el poder mediático. Por eso mismo. Entonces, todo eso cambia y ya una vez doy el salto para acá... ¿Te tocó audicionar para Mira Quién Baila o te lo dieron a dedo? Sí. El de allá sí. El de España sí. ¿Y cómo fuiste a esa audición? ¿Te recuerdas? Claro que me acuerdo, aparte tiene su historia. Cuéntame. Porque ya vamos a tomar un café para escuchar esto. Café bueno. 5 gotas. ¿Tú no quieres café o quieres café? Tome café, pero si me lo tomo completo, Bueno. hacemos el podcast en 3 minutos. No, te voy a echar poquito entonces. Aunque este es café especial de El Salvador, cosechado en el mira. volcán de Santana de nuestra marca 5 Gotas. Si lo quieren probar, vayan a 5gotas.com. Mira. Pero bueno, pruébalo, espero que te guste. Yo también voy a seguir un poquito porque quiero deleitarme con esta historia de cómo audicionas tú en tu primer Mira Quién Baila. ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. Salud. Salud. Espérate, que yo he tomado bien mal educado yo, pero bueno, tomo otra vez. Miércoles, jueves y viernes había casting de Mira Quién Baila. Yo no lo sabía. ¿Tú no lo sabías? No lo sabía. Es en Barcelona. Entonces, inicialmente, la productora se pone en contacto con los mejores bailarines de España, ¿vale? Con los más top, los finalistas, campeones de España. Muchos son extranjeros que bailan con españoles o españolas. Entonces, por lo que sea, llegó el jueves por la noche y un profesor nuestro, que había sido profesor mucho tiempo, nos llama y dice, mira, están buscando más bailarines, se han inclinado por los campeones, tal y cual, pero se ve que no está cuadrando pues tema de cámara, tema de habla, porque a lo mejor son extranjeros y no hablan muy bien español, el físico a lo mejor no sé, o no están dispuestos a viajar. Entonces como que les hace falta más gente. Para eso es el casting. Jueves noche, viernes por la mañana clavados, 6 de la mañana agarrando el tren a Ida, que es la con la que yo bailaba, y yo. Y vamos para allá. Yo todo repeinado con mi pelo que hacía aquí como un tobogán, así, con una cosa así. Repeinadísimo, pantalones de campana, por entonces, unas botas de cinturón, un cuadro. Me veo ahora, me da vergüenza. Pero bueno. Nos pasa a todos, no te preocupes. Entonces, nada, llegamos ahí, un lugar mucho más pequeño que este lugar. Y nada, bailamos Aida y yo, un poquito ahí, un sitio súper pequeñito. Y luego, pues te preguntan en cámara y tú hablas. Y entonces estás dispuesta a viajar por toda España para ensayar con el artista, porque es un show de baile, tal. Entonces estás dispuesta a todo. ¿Me entiendes? Dime que baila aquí, te bailo aquí, no pasa nada. Y entonces, nada, esperamos una semana y me llamaron, tanto a Aida como a mí. A los dos. Y entonces, el día de mi santo, San Antonio, 13 de junio de 2005, comencé mi etapa en la televisión.
No lo puedo creer. Evidentemente, ahí cambió el Totalmente. destino de tu vida. Sí, como te digo, que el mayor cambio fue cuando vine para acá. Te hiciste famoso en España. La gente te reconocía en la calle. Mira, a mí la palabra famoso me da terror. La palabra famoso y la palabra fan, no vas a escuchar decir yo soy famoso y tengo un club de fans o mi fan. No. O sea, no lo voy a decir jamás, no por nada, sino porque yo tengo una historia de barrio. Yo tengo una historia de mamarme las cosas como son. O sea, el trabajo, la escuela, el sacrificio, el viaje, la no dormida, el madrugar, el pasarlo mal, hacer las bolsitas de ambientador, el pasar hambre, por así decirlo, ¿no? No me considero que esté como al nivel ese. No me considero. Y puedes decir, sí, Tony, pero tú trabajas en televisión, eres conocido, tienes una vida pública, tu hija es tal, tu expareja es tal, eres tal. Ok, que lo digan, pero yo no lo voy a decir. No me considero, no me sienta bien. Y menos aún, decir fan. Para mí, decir fan a alguien es ponerlo por debajo de mí. Y yo siento que todos somos iguales. Todos somos iguales. A ojos de Dios, todos somos iguales. Yo lo veo así. Y para mí no hay nadie que me tenga como que adorar. Entonces, claro, el fanatismo, no me gusta. Pero es irremediablemente que si tú sales en televisión en un programa de tan alto rating, cuando salgas a las calles, las personas te reconocen. Sí. Y yo me lo viví de una manera muy bonita, porque yo sé que todo tiene una subida y una bajada. Entonces dije, estamos en la subida, hay que vivirlo. Claro. Que hay que vivirlo, hay que ser agradecido, hay que recibir ese cariño de la gente de la manera para que te llene, para que te sientas orgulloso de quién eres y de cómo has llegado hasta ahí. Claro. De esa manera yo lo recibía. Y a día de hoy, cualquier persona, desde siempre, que me pide una foto o lo que sea, yo estoy ahí. Sí. Aunque esté horas en mis clases de Zumba, que se ponen a hacer luego la fila para hacer el recuerdo de la foto, me tiro a veces 3 horas. Y ya está, y no pasa nada. Y con ese, porque quiero entender algo, ¿llegaste a terminar la escuela formal, la del colegio, mientras trabajabas y bailabas? Porque ¿con qué tiempo? Ay, no, espero que Alaya no escuche esto que voy a decir. Alaya es la hija que tiene que es una belleza de niña, por cierto. Felicidades. El otro día le digo, porque estaba con mi madre hablando, entonces mi madre y yo bromeamos muchísimo, hablamos de los estudios, de cómo Alaya se lo toma todo tan seriamente, toda la cosa, y yo le digo, Alaya, lo que te voy a decir es un comentario, pero no lo tomes en cuenta. Digo, ¿tú sabes que tu papá una vez, de 10 asignaturas que tenía en el curso, suspendió 9? Dice, ¿y qué aprobaste, papá? Digo, bueno, gimnasia, eso es una cosa, deportista, no puedes fallar la gimnasia. Todo viene porque tuve mononucleosis, ¿vale? Que significa la enfermedad del beso, como dicen por ahí. El bazo se te inflama y estuve sin poder ir 3-4 veces a la escuela. Entonces, prácticamente todo. Luego la recuperé. Luego ya le explicamos, no, papi la recuperó, se pegó un buen verano porque todo la estudió antes. Pero a mí con la escuela me ha ido a lo justo. Ya. Esto que dicen aquí, no, es que los nenes tienen que sacar un 100 o un 90, tal. A mí con un 5 yo estaba más feliz del mundo porque pasando sobre la raya. Totalmente. Sí. Pero entonces, es que demanda mucho el baile. Sí que es verdad que yo cuando hago primaria, por así decirlo, ya luego paso a formación profesional. Hago 5 años de electrónica en telecomunicaciones. Me lo saco. 6 años, no en 5, pero en 6 años. Sí que es verdad que yo entonces ya competía, ya hacía la escuela de baile, pero no estaba en Mira quién baila. O sea, fue casi a la par de yo terminar, como al añito, empecé. ¿Y esto de telecomunicaciones era para estar en cámara o era para estar detrás, parte de técnica de telecomunicación? No. Electrónica y telecomunicaciones significa circuitos. Sí, la parte técnica. Las televisiones que tienen tubo de imagen, parabólicas, señales de osciloscopio. Vamos, algo que nunca utilicé. Por supuesto. Nunca me sirvió para mi vida. Yo no me imagino 2, 3, parabólica, 4, nada, cero. Pero es increíble. Yo no sospechaba que tú habías estudiado eso y mucho menos que te habías graduado de eso. Nadie sabe. Sí, claro. No me sirvió para nada, pero sí. Y yo recuerdo en casa mi madre venir con las solicitudes de dos escuelas, ¿no? Aquí tienes para hacer esto y aquí tal, ¿qué escuela te gusta más? Que digo, ¿qué hay? Pues hay delineación, automoción, no sé cuántos tal. Digo, bueno, electrónica suena como a futuro, ¿no? Electrónica, todo va a ser como electrónico, todo va a ser como así tal. Y me tiré por ahí. Bueno, la tenías clara. No, pero es que nunca me gustó. Ah, no te puedo creer. No me gustó nunca la electrónica, como, o sea, no me apasionó estudiarlo. Yo creo que el dibujar, delineación, ahí sí que hubiera sido. Pero a lo mejor aquí no estaría hoy. ¿Quién sabe? Claro, si hubiera hecho delineación, me hubiera vuelto en un arquitecto. Sí, no hubieras estado en mi vida acá. del baile, 0. Bueno, así es el destino y el destino te trae, luego del éxito del programa, a Miami, a Univision, a hacer el programa y conoces a Adamari. ¿Cómo surgió ese? Adamari estuvo sentada aquí, habló muy bien de ti, por cierto. Si quieren ver el capítulo de Adamari, también pueden ir a buscarlo.
¿Cómo se enamoran? ¿Cómo surge ese amor? Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. Bueno, todo, que ya te lo he explicado 1000 veces, todo viene. A mí no. Que en paz descanse Nelson Ruiz. Nelson. Nelson, Que era productor el de Mira quién productor baila, él manda a Poti decirme a mí que le dé un beso a Adamari en el tango. Al final. ¿Ese beso no era planeado? No. ¡Wow! Es que eso fue un momento mítico en la Eso fue televisión segunda gala. hispana. Segunda gala, ¿Sí? bailo con Adamari toda la semana, ella súper disciplinada. Dije, qué buena concursante, qué buena alumna, porque, oye, iba súper bien. Y ya sabía lo del beso. Espérate. Que ya ves que me estoy adelantando. Sí, totalmente, estás ahí como eufórico. Me saca las palomitas. Sí, es como Bueno, una película. Poti viene y me dice, tienes que darle un beso al final. Y digo, ¿pero cómo voy a darle un beso? Digo, yo tendré que avisarla, porque imagínate, me puede dar una hostia, le puede sentar mal, pueden pensar que soy un aprovechado, vete tú a saber. No, para que tal, para que sea como el efecto sorpresa tal y cual. Digo, sí. ¿Tú te acuerdas que el set de grabación tiene unas escaleras hacia arriba? A los costados arriba. ajá. Que luego bajabas a la Correcto. pista. Entonces, que estamos arriba, ahí no hay nadie, estamos ella y yo, y le digo, mira, me ha mandado que te dé un beso. Al final, en la posición final que estamos así, que te dé un beso, digo, ¿qué hago? Porque es que yo no sé si tú. Dice, yo soy actriz, yo estoy soltera, ¿tú estás soltero? Digo, sí. Dice, pues, ¿quieres show? Dice, tú eres un beso, un piquito, no pasa nada. Ok. Y yo, es que te lo digo porque Eso no fue un piquito. te respeto y yo no quiero que pienses que yo me quiero aprovechar en el momento, vete tú a saber. Bajamos, bailamos, el baile estaba perfecto al 100%. Bailamos y ella se equivocó 2 veces. Y digo, Ah. venía nerviosa. Claro. Estaba pensando en el beso. Bueno, total, que hacemos el baile, pum, acaba el final. Y yo no sé si por el tamaño de mi nariz o por no haberlo practicado, yo no llegaba. Yo no llegaba a lo que es a su boca, darle pues un piquito, ¿no? Hice 3 intentos y me dije, bueno, desisto, ya no pude porque el tiempo pasa en pantalla, Claro. bien rápido. Fue ella que me dio el beso a mí. Pero yo con ella cargada aquí. Bravo, Ada, bravo. Eso esta parte lo pueden compartir, si es un clipcito, lo ponen ahí según ese último momento. Viene Javier Poza, empieza a decir, ¿qué pasó ahí? Tal y cual. Sé que yo no es cosa de 2, tal y cual. Hombre, claro, aquí solamente veo 2, no veo 3. Y tal, y del beso. Entonces, ¿qué estuvo? ¿Qué fue eso? Nada, al final fue algo que fue como pactado por la producción. Ahora te quiero preguntar algo. ¿Sentiste algo cuando Adamari te besó? Todo lo que diga puede ser utilizado en mi contra. No, porque a lo mejor en esos momentos es como que un beso de trabajo, a lo mejor A ver, sientes una cosquillita por dentro no, y dices, ay, ¿qué pasó aquí? No existía como un precedente de un feeling o más allá de que había un buen rollo, amistad, pues segunda semana de show, y muy, muy rápido, había pues, no sé, un buen rollo de buen rollo de trabajo. Entonces no existía como esa cosa, esa mariposía de me besó, de ¡pum! Flechazo, ¡pam! Ya. No fue así, pero eso dio pie. Dio pie porque ya se había como roto una barrera, aunque sea forzada. No se rompió el hielo. ¿Me entiendes? Entonces, eso dio pie a como que hubo un interés. Y hubo un tal, y hubo un mensajito y tal. Yo le escribía por Facebook porque ella no me daba el teléfono. Yo digo, ¿cómo que puede ser que esté hablando con ella por Facebook? Aparte, fíjate el caso curioso, en mi caso, que yo vengo de fuera de otro país, no conocía a nadie, Es verdad. ni a ella. Entonces, eso a mí me benefició para tratar a todos por Igual. No quiere decir que uno discrimine, pero si de repente a día de hoy me ponen, no sé, una Jennifer López por delante, pues como que, Claro, te cortas. ok, vamos, ¿quieres que te enseñe a bailar? Bueno, vamos a ver qué puedo hacer, ¿me entiendes? Sí. Claro, entonces yo no conocía a nadie. Por lo tanto, ese trato era muy, muy orgánico, era muy, muy normal. Y todo pues surgió así. No surgió en plan de no sé, como puede ocurrir también, de que alguien se fije en alguien que sea súper conocido y diga, me quiero arrimar ahí, o wow, tengo esa admiración que crees que no, como que te va como afectando de esa manera, ¿no? Sí, El querer estar ahí. Y qué bueno que lo digas, porque yo creo que tú en muchísimas ocasiones has sido señalado como que te has aprovechado de la fama o del éxito de Adamari, cuando en realidad yo que lo vi así como bien lo estás diciendo tú tratas a todo el mundo por igual, porque para ti éramos todos, y lo digo esto sin ánimo de faltar de respeto, don nadie, en el sentido que como bien lo dice, es como que yo me vaya hoy a un país donde no conozco a nadie, no sé, me manden a Ecuador, yo los veo a todos iguales. O vas a la India con el Bollywood, ahí hay artistas que son Claro. wow, ¿me entiendes? Y tú dices,
Para mí es una persona como trabajadora, ¿me entiendes? Pero te afectó a ti que la gente te juzgara sin conocer tu Hombre, corazón. Uno no ve las cosas igual ahora con 41 que con 28. ¿Me entiendes? Entonces, yo también venía de España de haber tenido ahí pues también mis cosas y demás. Pero para que aquí es una explosión increíble todo lo que ocurría. Y como te digo, uno no puede controlar lo que la gente piensa de uno, ¿me entiendes? O sea, yo no puedo estar... Es que no tendría vida. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, lo normal es que piensen eso. Y está bien, no lo juzgo. Es normal que lo piensen. Pero no es la realidad. No era esa para nada. Pero quizás... Hay gente que me dice a día de hoy, es que a ti se te conoce por... Bueno, es que hay cosas que son inevitables. O sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿Me entiendes? Si me junté, nos enamoramos, una persona que es muy conocida y demás, es lógico, va como de la mano, porque es así. Pero ahí mi punto como ser humano, y trato de ponerme en tus zapatos. Ese tipo de comentarios negativos hacia tu persona afectó en tu relación interpersonal con Ada. No. Para nada, ustedes lo tenían clarísimo. Ya. Ella sabía yo quién era, cómo había llegado a este país y eso era lo que valía, lo que funcionaba. El resto, pues no, pero como te digo, yo también pues siempre he intentado salir adelante, he intentado trabajar aquí y allá, cualquier oportunidad yo me entrego al 100% y por hacer eso pues tengo bastante como éxito, por así decirlo. Si me he presentado a un reality show, he dado todo y lo he ganado, ¿me entiendes? Si he tenido que bailar con cualquier artista, he dado el todo en el ensayo y en la coreografía para que se luzca y lo he conseguido, ¿me entiendes? Entonces todo eso como que sirvió para yo mismo darme el valor que tengo, ¿me entiendes? Y si me lo permites, porque yo una de las cosas que siempre trato con este podcast es que la gente aprenda algo de los testimonios de mis invitados. Y como yo lo veo, hay gente que llega a tu vida por una temporada, hay gente que llega para todas las vidas, hay gente que llega por un motivo. Y yo, es mi opinión muy particular, que yo creo que tú llegaste a la vida de Ada Mari, a quien amo y estimo y aprecio muchísimo, para sanar una herida terrible, para llenar un vacío enorme y para vivir una historia de amor con ella que para ella en su momento fue un bálsamo para su espíritu. Porque ella tuvo pues, un divorcio muy público, una enfermedad muy, muy terrible y en ti encontró el amor. Y además le diste el regalo más grande que ella misma lo dice que tiene en su vida, que es la hija que comparten en común, que es Alaya, que es una niña Una bendición, es un milagro. Un milagro. Sí, Alaya llegó para cambiarlo todo. Tú cuando te relacionaste con Ada María en una manera profunda, ¿ustedes llegaron a platicar el tema de ser padres? ¿O cómo surgió eso? Lo intentábamos cada día. Ada. Ella es peor, ella habla sin filtro. Pero sí, obviamente, como toda pareja y con proyectos de futuro, pues si uno lo intenta... sabiendo la posibilidad de que pudo haber mínima. un no. No, es que era una posibilidad prácticamente nula. Ella estaba con su proceso de después del cáncer, ¿no? Que es un proceso que todas las personas saben que tienen como que para que los niveles estén bien correctos, para que te puedas cuidar y para que eso no pueda volver. Entonces, ese proceso hace que se reste las posibilidades. Obviamente, te quita muchas posibilidades de ser mamá. Obviamente, ella ha tomado una decisión como un poco frenar eso para dar paso a lo otro con el riesgo que eso conlleva. Y está público que lo hemos intentado in vitro, todo fallaba, no pegaba, parecía que sí, se disolvía, te desesperas. Luego hubo el embarazo ectópico, cuando queda por fin embarazada, luego es ectópico, tampoco. Y ahí decidimos con el doctor que tiramos la toalla y que sea lo que Dios quiera. Y incluso el tema de visualizar la adopción o vientre de alquiler y demás, bueno, se había como contemplado, pero como que uno te hundes. Y pasaron, no sé, 3 meses o así, y claro, te relajas, te dejas llevar y bueno, pues Dios obra. Dios obra y llega Laia de manera natural, totalmente sana, con un 5% de posibilidades de que se quede embarazada. Wow. Entonces Alaya llegó para cambiarlo todo. Y lo ha cambiado todo completamente. Completamente. A que a día de hoy no estamos juntos, pero estaremos unidos para toda la vida. No, yo sé, y los veo. Y por eso me pregunto, porque
no tiene que haber sido una decisión fácil terminar esa relación con Adamari, que era el romance por el que todo el público de habla hispana apostaba. Eso es una relación, yo digo que fue una relación de tres. Y a- Ustedes y a dos día de hoy- y el público. Y a día de hoy nos ven ahora en el cumpleaños, nos ven en cada cosa que hacemos juntos y la gente pues sigue deseando vernos juntos. Pero te digo que a día de hoy estamos en un nivel de confianza, de bienestar, de paz, que la verdad que no lo cambio por nada. ¿Me entiendes? Entonces tuvimos nuestra etapa, fueron 10 años, tuvimos nuestras cosas, como toda relación, como todas personas, nuestro crecimiento. Y yo creo que el cometido nuestro, aparte de a lo mejor sanar, a lo mejor madurar, a lo mejor crecer, era el hecho de traer a Laia, ¿me entiendes? A nuestra vida. El hecho de darle a ella lo que más deseaba, que era pues ser mamá. Yo no me planteaba ser papá, a lo mejor, no sé, porque era todo muy, muy guau. Llego a este país, pum, mira quién baila, pum, la conozco, pum, todo explota, tal, papá, venga, va. O sea, era como que guau todo, pero ahí estuve. Ahí estuve desde el segundo que nació Laia y hasta el día de hoy, que me sigue la red sabe que ahí estoy. Entonces, como te digo, y es algo que voy a decir que nunca he dicho y que veo que mucha gente lo pone y como que dos papás que están separados se llevan bien por los hijos. Puede ser que al principio hubo ese momento, porque es un momento en el que hay que sanar, en el momento en el que hay como que fluir de una manera para que las cosas vayan encaminadas. Hay momentos de subida, de bajada, de mal, de bien, pero a día de hoy yo te digo que yo me llevo bien con ella, lo primero por mí y lo segundo por ella, porque yo quiero llevarme bien con ella, porque ella es la mamá de mi hijo. Y como es la mamá de mi hija, es una persona súper especial. El amor que siento por ella es un amor diferente al que sentía en esos 10 años, obviamente. Pero yo siempre la voy a querer o siempre la voy a amar de la manera que tengo que amarla como madre de mi hija. Entonces, a día de hoy, no estoy así con ella por Laia. Estoy así con ella por mí y por ella. Y eso, como consecuencia, trae que Laia salga beneficiada de tener unos papás que están conectados, de que estamos en el cumpleaños y nos agarramos y la foto y esto y lo otro y nos comunicamos y nos preocupamos uno por el otro. Y es eso. El sentimiento de amor como pareja ya trascendió, ya como que se transformó. Y actualmente es otro. O sea que esa ilusión hipotética que tiene el público regresaría con Adamari Hace ya casi 4 años que ya cada uno tomó su camino. y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Como te digo, no hay vuelta atrás porque ya ese sentimiento ya trascendió a otra atmósfera, ¿no? Y como te digo, a día de hoy, te lo juro que yo me siento muy bien como estamos. Muy bien. En el fondo, ¿tú crees que la diferencia de edad entre Adamari y tú puede haber sido un factor determinante para el final de la relación de ustedes? Como todo el mundo dice, la edad es un número, ¿vale? El alma, la personalidad, creo que puede estar mucho más a la par, aunque tengas cierta edad de diferencia. Eran creo que 12 años. Y un número, uno se va acoplando, ella se acoplaba a mis cosas y yo a las de ella, y ahí buscamos el equilibrio. O sea, pero no era como el tema de la edad el problema. Bueno, yo los quiero felicitar a ambos porque han sabido llevar este divorcio de una manera muy sensata. Y digo divorcio porque están separados, pues. Sí, pero no nos casamos, como todo el mundo sabe, pero es lo mismo porque es como si estuviera casado. Exacto. 10 años con la misma persona en una casa y una hija. Es un matrimonio. Pues como Es un matrimonio. Y además han dado una niña maravillosa, Sí. porque Laia de verdad que es fenomenal. Te quiero preguntar porque vuelves a encontrar el amor otra vez en Mira Quién Baila, pero en este caso en Costa Rica. Que chiva, mae. Cuéntame cómo fue de diferente en esta ocasión y cómo surgió ese amor. Yo no quería estar con nadie. Entonces, después de eso, yo no quería como ponerme, no sé, aparte de Costa Rica, no sé, no. Pero parece ser que tengo algo ahí que yo en otra vida era marinero, yo no sé qué era, pero muchacho, a mí si viene una chica y me dice, ay, me encanta, vamos a salir tú y yo, soy de aquí de Jayalía. ¡Uy, qué cerca! No. Esa está muy cerca. No. ¿Entiendes? A distancia. A distancia. Y llevo unas cuantas relaciones a distancia. No me importa, como que le agarré el gusto a eso, no me disgusta, sé que no es eterno ese momento. Pero qué bueno que lo aclares porque, y esto te tengo aquí porque lo mismo pasó con Ernesto, con mi pareja. Ok. Ernesto con mi pareja había salido de una relación que tenía
de no sé cuántos años, no me recuerdo ahorita, con su última pareja. Y él siempre dice que cuando él me conoció a mí, él estaba en un momento en el que estaba como sanando su corazón, que no quería estar con nadie. Pero claro, yo con este magnetismo que tengo. Por favor. No, pero él dice que nos conocimos en un cumpleaños de un amigo en común. Y que desde el momento que nos conocimos, que él siente una atracción conmigo, que ahí en ese momento se le quitó esa idea de que no quiero estar con nadie porque quería estar conmigo. Y entiendo un poquito a lo mejor lo que me estás explicando. Tú venías de haber terminado la relación y querías estar solo. Sí, obviamente. Obviamente, así era como mis planes. Lo que pasa es que se cruza Mimi. Sí, la gente dice, oh, ya va a tener reality show, el año que viene otra, tal y cual. Y la gente como, joder, Dios mío. O sea, te lo juro, a mí me tienen como que he tenido 50 novias después de Adamari. En serio, que me empiezan a enumerar. ¿Cuántas? Enuméralas tú. 2. Ya. ¿Evelyn? Finito. ¿Ya? Ya. ¿Está? Hijo mío, pues no, porque según él, la otra, tu hija, la pobre, otra más. Oye, pero ¿cuántas estás contando, señora? O sea, ¿qué cuento estás leyendo? No, llevan ¿cuántos? Casi 5 años. 4 4 ahora en ya. mayo. Entonces, claro, llega Mimi y con Mimi, pues obviamente... Mimi era participante bailando. Sí, era participante, yo juez. O sea que Mimi es famosa en Costa Rica, ¿o no? Sí, ella es Ok, conocida, sí. ok, cuenta. ¿A qué se dedica Mimi? Perdón mi ignorancia. Bueno, ella empezó como bailarina. Ajá. Y luego, bueno, pues se puso a presentar un programa de música Ya. en televisión. Ha sido presentadora y toda la cosa. Y bueno, actualmente pues hace sus negocios digitales hace ya 3 años, que le va súper bien, que de hecho no necesita como de la televisión para vivir y demás. Lo que pasa es que igual Como a mí es un tampoco. personaje público. Es que yo digo que ya con los medios digitales ya no hace falta la televisión. Sí, Y la claro. gente a veces tiende a desmeritar el tema digital y es mucho más lucrativo. Pero ella estaba participando y tú estabas como juez. Sí, así es. Entonces, claro, éticamente no está bien, porque hay como un conflicto ahí, ¿no? De interés. Entonces, ¿crees que no? Pues sí que había, pues, el juego, la mirada. Yo no sé por qué, yo le tiraba unos comentarios al aire. A matar. No, es que hubo un día que dije que yo soñé con ella. Y es que es verdad. Eso en televisión nacional, ¿eh? Teletica, Canal 7 ahí, ¿eh? Y entonces yo... Y es verdad, hay tanto ensayo... Pero ¿cómo fue ese sueño? Ahora no los cuentas, por ¿Por favor. qué te lo voy a contar? Si lo conté al aire, no pasa nada. Pero aquí no se ve Teletica. Lo que pasa es que, mira, el sueño venía... Tú sabes que a veces las personas... A lo mejor yo sueño contigo esta noche. Me avisas. No, pero no. O con Quique, ¿me entiendes? O con un estudio, o con mi propio Claro, podcast. claro. Porque lo que vive uno en el día, a veces de repente te queda como ahí. Cierto. Vale, entonces, eso era ensayos, correcciones, profesor, alumna. Entonces estábamos con la posición de ballroom. Ella tiene que estar aquí así, pum, pegada a mí y yo aquí. Y ¿sabes? El sueño me trasladó como a ese momento de enseñanza. De ahí, tal y cual. Me río porque no conté esto que voy a contar ahora. Ajá. Esto no lo puedo contar en el momento, te lo voy a contar aquí. Esto es en exclusiva. Aquí te lo voy a contar. Y me atrevo y lo suelto y punto porque, claro, ya las cosas han cambiado, ¿no? Claro. Entonces yo digo, ella baila, como siempre, espectacular. Ella, espectacular bailarina, lo hacía todo clavado. Entonces le digo, ya sabes qué, te voy a decir que yo soñé contigo. Y esto a ella no le había avisado. Yo quería hacer eso porque yo quería bailar con ella. Eso era el trasfondo de por qué yo decía eso. Ya. Soñé contigo, te digo, guau, ahí. Digo, no, fue esto, tal, la posición, no sé qué, pum, pum. Digo, y quiero cumplir mi sueño, bailar contigo. Entonces yo me había aprendido una parte de su coreografía, que era un fox. Entonces yo lo había practicado, no le dije nada y supuestamente ella tiene que hacerlo porque lo acaba de hacer con su pareja. Pues nos ponemos ahí, pum, pum. Te levantas en vivo a hacerlo. Yo me levanto, me quito el saco, me quito los tenis también, ¿vale? Porque Pero esto es en el show, esto no es el sueño, esto es el show. Estoy en el show ya. Estoy en el show en vivo. Y nos ponemos a bailar, ella no dio ni un paso. Ni uno. Otra que se distrajo. Ni uno. Luego Se le olvidó la coreografía. Sí, el luego, tiro. a los 3 días, como yo soy de perfeccionista, yo no podía aguantar que eso estuviera por todos los lados con ese error. Entonces fui a un ensayo y le dije, quiero hacer contigo bien esta parte. Entonces yo preparé todo, nos pusimos la misma ropa y demás. A mí, pues la verdad que ya me hacía pues, tilín, ¿no? La cosa, si no, uno que va a estar haciendo eso. Claro. La parte del sueño que no conté Agárrense. Esto es en exclusiva y por primera vez. fue que obviamente, hombre, mujer, pegadito, bailando, pues se me animó la cosa, imagínate. Entonces, El muñeco de George Harris se despertó. Ay, no. eso, sí, pero no pasó como en Viña del Mar, ¿entiendes? Entonces eso no lo conté, evidentemente. Claro. Luego allá se lo conté y nos cagamos de la risa. Claro. Evidentemente. ¿Y cómo hiciste Entonces, para controlarte en cuando ese yo momento? siento eso en el sueño y digo, uy, es que entonces puede ser como que haya algo y tal.
Y sí, a partir de ahí, pues, creas que no, comíamos juntos con todos, de repente, pues, tú buscas la excusa como para estar cerca, ¿me entiendes? Sí. Aunque hay que disimular. Sí. Entonces, existe esa atracción sin que llegue a pasar nada. Ujú. Persiste como el estar como a gustito con alguien. Claro. Y eso era lo que ocurrió durante... Fue como ya la última parte de la temporada, como el último mes. ¿Y cómo manejaron esas últimas 4 semanas cuando había la atracción? Muy mal. No voy a contarte. Muy mal. Muy mal, o sea, los calentones, imagínate, no. Claro. Decidimos como que una vez pasara la temporada, o sea, el día siguiente, Ujú. ahí pues hicimos un viaje a la playa y yo le pedí como que si quería ser mi novia y demás, y pues ahí... ¿Y cuánto tiempo llevan juntos ya? Muy poquito, 3 meses. 3 meses. O sea, que está muy fresca, pero te vas muy contento. Ayer 3 meses. Felicidades. Sí, 3 meses, lo que pasa es que ha ido todo muy rápido. Y todo muy rápido va, no sé si con la persona que te da pie a que ocurra eso, ¿no? O sea, no hay como una regla o como una ley de cómo tienen que ir las cosas. Cuánto tiempo tiene que pasar para hacer cada paso. Yo, por ejemplo, o sea, yo me entrego y me entrego. Y ya está. Y fíjate que qué absurda la gente cuando dice, ay, le dices lo mismo que a la otra. Pues dime cómo se hace en el amor. Tú, Rodney, si tuvieras una pareja diferente tal, le vas a decir te amo, ¿verdad? Sí. Obviamente, vas a hacer viajes y vas a hacer tus fotitos o vas a hacer o sea, es lo normal. Que cuando te enamoras, te enamoras. No, pero es que yo he tenido mis parejas y a todas les he dicho te amo, obviamente. Claro. ¿Me entiendes? Sí, el sentimiento es el Entonces, mismo, independientemente Claro, de la exactamente. persona. Entonces, todo se dio muy rápido y sí, es una relación a distancia, pero que, bueno, gracias a Dios, pues podemos vernos muy seguido. O sea, que te toca estar yendo ahorita a Costa Rica y ella viniendo a Miami. Ya, bueno. Yo voy más porque tengo un poco más de flexibilidad Ujú, con Alaya en este caso ujú. y demás. Entonces, pues bueno, pues tengo un poco más de eso. Y ya la conoce. Ok, Alaya viene a otra cosa que voy a contar que tampoco he contado. Y lo voy a contar. Qué valiente vengo hoy, ¿eh? Ya veo. No, pero son cosas lindas. Son cosas Claro. lindas. Alaya viene en la semifinal y venía para en Thanksgiving, había como 4 o 5 días de vacaciones de Claro. los niños. Entonces yo, al estar allí, decido llevarme a Alaya, vengo a recogerla, me la llevo para allá. ¿Para qué? Para irnos a hacer aventura por Costa Rica. Costa Rica es espectacular. Qué bello. Para hacer cosas de aventura que a Alaya le fascina, le encanta, le apasiona. Y yo ya había cuadrado con una empresa de aventura hacer zipline, escalada, rappel, Todo. de coche, caballo, de todo. Entonces, estando en el avión para Costa Rica, le digo a Alaya, ¿cómo le digo yo? Porque la va a conocer, se me va a notar. Y aparte, no sé por qué siento en mi corazón que le tengo que decir esto. Le dije a Alaya, a papi le gusta una chica. Eso yo jamás le había dicho eso a Alaya. A papi le gusta una chica. Y hace ya, ¿qué es tu crush? Dice, ¿qué es tu crush? Y digo, sí, bueno, pues sí, ¿vale? Pues se puede decir que sí. Porque Alaya tiene sus crush, ¿me entiendes? Claro, Ah. muy guapa. De tener muchos pretendientes. ¿Cómo te va de papá celoso? No me hables de ese tema. Que está bellísima, bellísima. Y ya el otro día, ya en una excursión estaba ahí con su amiguito. Entonces ahora ese amiguito ya no, porque entonces ahora otro. Y digo, ¿pero quién es este otro? No sé qué. Pero bueno, allá vamos ahí bien, Adamar y yo tranquilitos. Y demás, porque Adamar es como si fuera también un papá. Claro. No. Claro. Y entonces le digo eso y ella como que se le queda pues, la cosilla y ¿no? la gracia de, ay, a papi. Y la curiosidad. La curiosidad. Entonces llegamos al set, le presento a todos y le presento a ella. Entonces cuando yo la miro digo, le hago un guiñito a Alaya como diciendo, ella ya sabía. Entonces a partir de eso, Alaya se queda como, el foco era ella. Claro. El foco era ella, yo sigo trabajando ahí en el set mientras Alaya estaba jugando por ahí en maquillaje con un globo, con otro niño, esto y lo otro. Me escribe y dice Alaya, no sé, me habla, me dice qué linda conmigo está siendo, de verdad que me está tratando muy bien, tal y cual. Y digo, perfecto, tal, ok. Le digo a Alaya, digo, cuidado tú, me echas una mirada o una risita o algo en el momento que me toque hablar de ella en el show, como juez, que te conozco, y digo, y aquí lo van a notar porque van a estar pendientes de ti. Te balconea. Estaba aquí, sentada. Entonces, ese día Mimi hacía un show de Michael Jackson. Ajá. Súper bien. Entonces, Alaya me decía, por ahí viene Michael Jackson. Digo, dice, mira Michael Jackson. Dice, llama, ¿no? Entonces, me tocaba hablar a mí, esto y lo otro, no sé qué, yo la miraba y le hacía como que... Y a Alaya como que se le veía contenta, se le veía a gusto, se le veía como que había recibido esa información de una manera muy bonita. Yo no le entré diciendo quiero ser su novio o tengo con ella. No quise entrar por ahí, ¿me entiendes? A mí ella me gusta.
Y eso fue como la cosa. Hubo mucha conexión. La verdad que hubo mucha conexión entre ellas, que para mí eso es clave. Claro. Es clave. Y sí, hay comunicación. A veces hablamos, a veces se hablan, esto y lo otro. Mimi ha venido para acá, hemos estado juntos, pasamos fin de año pues todos juntos también. Y ahora fuimos para allá nosotros en Winter Break. Súper bien. Me alegro. Súper bien, compartiendo ahí y demás. La gente pues no es tonta, la gente ve las señales de las historias de uno, las historias de otro. Sí, compartimos también con su hijo, pequeño de 3 años, Jay, y Alay y demás. Y la verdad que todo bien, todo normal. O sea, es normal, es tranquilo y así es como tiene que ser. Y así ha sido. Yo me alegro primero porque qué bonito que Alaya se lleve bien con tu actual pareja y porque además eso para Adamari también debe ser un alivio. Sí. ¿Sabes? Y al fin y al cabo las familias modernas son así. Yo formé parte de esas familias modernas cuando tenía 2 años. Mi padre se divorció, mi papá se casó, tuvo otras parejas y nada pasa. Al final es la nueva manera en que el mundo está así actualmente. Es la vida, como hay que acoplarse a ella. No somos ni los primeros ni los últimos. Claro. La verdad, yo solo pido como que haya como armonía, que haya pues amor y paz, porque al fin y al cabo así es como tiene que ser. Si tú quisieras que el público supiera algo de ti que en el conocimiento del público están completamente errados, ¿qué fuera, Tony? Uf. Buah. Es que hay unas cuantas cosas por ahí. El tema de que la gente que piensa que soy gay, ¿me entiendes? Aún teniendo pareja. Dicen, no, está ahora con esta porque tiene que tapar que está en el closet o que no sale o que una tapadera. ¿Me entiendes? O sea, es como un tema ya que yo ya paso porque ha sido tanto tiempo, pero es como decir a la gente, ¿es en serio que sigues con las mismas? ¿De verdad? ¿No vas a dar pie a traer la normalidad que es la que yo traigo? O sea, ¿por qué quieres hacer eso? Sigue pensando lo que ya está muy bien. Hay gente, o sea, yo sé que hay gente que se van a acabar los días en nuestra vida pensando que yo he sido una persona reprimida. Y ellos no entienden que en el mundo que estamos, que estoy involucrado, que vengo del baile, que vengo de rodearme con bailarinas, con bailarines, que también estoy en televisión, que es algo que a día de hoy es súper aceptado, normal y corriente. ¿Tú crees que si yo no lo fuera, yo no lo habría dicho yo? Claro, sí, ya lo verás. Por favor. Sí. No puedo, o sea, una persona, no entiendo que no puede vivir con eso. ¿Me entiendes? Una persona que quiere ser libre, obviamente, pues es su vida y para adelante con todo. Si yo no he dicho nada es porque no lo soy. Claro. Así de simple, ¿no? Luego el tema, pues no sé, o sea, no es que me duela, porque también, como te digo, paso y yo sé quién soy, que es el mantenido. Yo he trabajado siempre. Yo, pues sí, a lo mejor no puedo estar a cierto nivel, pero lo que he hecho ha sido muy honrado. ¿Me entiendes? Y ha habido momentos en los que para mí ganarme $100 dando una clase de baile de 1 hora, pues lo hago, ¿me entiendes? Porque esos 100 suman con otros 100, y eso te cubre otras cositas. Obviamente, pues a lo mejor no puedo llegar a cierto nivel. Que de repente viene un proyecto grande y tengo ahí un buen dinero, pues vamos con todo, me compro una casa. ¿Para qué? Para la niña. Que puedo como saldar esta tarjeta, pues lo hago. Que puedo como aportar para unas vacaciones o para algo de Alaya, pues también lo hago, ¿me entiendes? Y yo cumplo también como papá con lo que tengo que hacer cada mes por mi hija, también lo hago. Entonces, sí que es verdad que no puedo llegar a ese nivel, pero es que lo acepto y es normal, que no lo acepta la gente, ¿me entiendes? Pero claro, la gente no viene a mi casa a traerme un cartón de leche, no viene a decirme, oye, que hoy te voy a pagar la luz. ¿Qué? Nada. La gente tiene su libertad de expresión, me parece estupendo, pero no vayas a juzgar algo que no sabes, ¿me entiendes? Porque tú no sabes en una vida que hay detrás para nada de lo que venimos ni de lo que hacemos actualmente. Tú no lo sabes. Claro. Otro tema que también es mucho con la libertad de expresión es la falta de respeto. O sea, ¿por qué vienes a faltarme el respeto? No es que eres un personaje público, tú expones tu vida, tienes que estar preparado para todo. No. Yo estoy preparado para la crítica, para la desconformidad, para otro punto de vista. Pero no para el insulto. Yo no voy por ahí insultando a nadie. Yo no veo a un actor de Hollywood y voy a su perfil a escribirle cualquier cosa que se me ocurra. En todo caso, si le escribo algo, si es que lo hago, es algo positivo y algo bueno. Porque el amor que tenemos nosotros, que puedes tener tú, que puedo tener yo, es el amor que yo quiero expandir. Y es el que yo promuevo y no recibo. Yo no recibo el odio, no recibo lo negativo, no va conmigo. No va conmigo, soy súper positivo, soy súper de amor, soy muy, muy pacífico. Quien estuvo viéndome en la Casa de los Famosos vio cómo yo soy, que yo me quiero llevar bien con todo el mundo, ¿me entiendes? Y así soy porque siempre, desde muy pequeño, yo recuerdo
para ser feliz, también tienes que hacer feliz a tu alrededor. Y es así, para vivir como con esa armonía. Y así ha sido. O sea, el tema de la falta de respeto a mí Sí. lo siento mucho, pero está en mi casa, que en mi red social, te elimino comentario. Claro. Que me sigue jodiendo, te bloqueo. Y ya, Claro. y ya está. Claro. Tengo todo mi derecho. Exactamente. Hay veces que paso, digo, ¿entiendes? Te pregunto, ¿por qué no regresaste a la casa de los famosos All Stars? Muchachos, yo no pinto nada en esa casa actualmente. Tú no sabes todo eso que está ocurriendo. Pero te invitaron. Que estuvo como ahí la propuesta, ¿me entiendes? Tendría que haber sido muy suculenta para yo entrar en ese circo romano de leones y de leonas y de gladiadores. Si es que ya desde el día uno se vio. Desde el día uno se vio que esa gente no iba a disfrutar. O sea, ellos que están ahí, yo conozco a muchos de ellos, con 5 de ellos yo he estado en la casa. Y no, o sea, tú tienes que ir a esa casa también a disfrutar, también a conocer, a abrirte, a ver qué pasa, pero no a entrar ya de estrategia, alianza, esto por aquel. Eso no es lindo. Y a día de hoy, sinceramente, veo esa casa como muy fría y muy tóxica, sí, muy tóxica, como estoy diciendo. Y fría, o sea, yo cuando estuve en esa casa yo me lo pasé muy bien. Yo aproveché esos 3 meses de desconexión total. Esto desapareció. Tu vida desaparece y se centra en tu vida con ellos. Y ya, porque tú no sabes nada de nadie. Lamentablemente ni de mi hija, Claro. ni de mi pareja por entonces. O sea, no sabes nada de la familia. Pude hablar con ellos a los 65 días, pude hablar con ellos. Entonces, era un privilegio, como el que están viviendo ellos o cualquier persona que entre algo así, el desconectar de la vida por unos meses. Es un privilegio, porque hoy en día no se puede hacer y es mucho estrés, es mucho rápido, es mucho todo, es mucho compromiso, tal. Pero yo dejé todo estructurado fuera para que eso siguiera corriendo bien y adentro yo centrado en eso. Y me lo disfruté. Me lo disfruté muchísimo. Aprendí muchísimo y me disfruté muchísimo el estar en la casa. Claro. Y aparte era una muy buena oportunidad para que la gente me conociera de verdad. Bueno, eso fue lo más importante, para que la gente llegara a conocerte a ti, no por la imagen de las redes. Ahora, que es lo que más me gusta, como hablando de que lo que la gente no sabe, lo que está haciendo la gente, de las fuentes de ingresos, has empezado un emprendimiento que ahora sí lo podemos sacar. Te vas a sacar de aquí. Ajá, muéstrame qué es esto. Bueno, estas son... Vamos a mostrarlos acá, perdón. Señor director, por favor, enfoque aquí bien esto porque quiero que la gente conozca. Eso son para ti, puedes abrirlas. Ah, es un regalo. Claro, hombre, por favor. Sí. Gracias. Sí, sí, sí. Cuéntame de Santorini, además de uno de los lugares más bellos. ¿Viste? Yo he estado del allí. planeta, eso también, claro. que no he estado allí. Pero esto es una marca que hace 6 años me contacta. Yo ya saco hace 6 años la primera línea de lentes. Ah, Se hicieron sold out, quedó ahí. esos soldados. Sí, por entonces, que eran diferentes. Entonces, sí que es verdad que queríamos sacar como la segunda línea diferente, que es esta, pero en la pandemia. Claro, llegó la pandemia, todo se atrasa. Me encantan. La parte en negro. Tengo en rose gold y en azul, pero si quieres en negrita. No, vamos a preguntarle a la gente qué opina de cómo yo tengo cara de lentes, me han dicho siempre. Está muy bonito, está muy bonito. ¿Cómo Te pone ahí Tony Costa. Ah, sí, a ver, pero ya. Mira eso. No sé si se puede hacer un acercamiento acá y a qué cámara, pero sí, si no, luego se los mostramos. Polarizada, rayos UVA 400, anti-scratch el cristal. ¿Y esto entonces dónde lo puede conseguir la gente? Online. Solamente online. ¿En dónde? Online es santorinisunglasses.com. Ajá. Ahí está. Es una colección que se llama Pura Vida. Bueno. Porque Ya saben por qué. ¿Por qué? No, explícanos por qué le pusiste Pura Vida. Bueno, es un poco una mezcla entre, obviamente, el corazón mío que ha sido calado por una tica, Ajá. ¿vale? Por mí, que es de Costa Rica, y también por el recibimiento que tuve en Costa Rica. Ha sido un recibimiento muy bonito. Una aceptación muy, muy linda. Cuando estaba cada domingo, la gente me escribía, la gente por la calle también ha estado ahí. Como te digo, el pueblo, por así decirlo, los ticos me han acogido muy, muy lindo. Y como tiene variación de colores, y Costa Rica yo pienso que son colores Sí. y demás, pues Pura Vida para mí era como el... Y aparte fue como automáticamente el cliente, bueno, el que hace las lentes me dice, Tony, ¿cómo quieres llamarla? Y yo, Pura Vida. Pura Vida. Así de una, ¡pam! Entonces, Bueno, ¿qué pasa? aquí lo Que tienen. se consiguen online, pero gracias a Mimi se van a conseguir de manera física en Costa Rica. En Costa Rica. Sí, así es. Entonces, va a haber puntos, unas ópticas y unas tiendas que las van a tener para tú llegar y comprarlas. ¿Y qué precio tiene? Bueno, en el website están a $89.99. Ok. Es una lente buena. Ya. Eso tiene ese precio.
El envío es gratis para todo Estados Unidos y para Europa. ¡Ah, qué maravilla! Sí. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, lo que está ocurriendo con Costa Rica, que todo el mundo las quiere porque Mimi se ofreció como modelo? Entonces Claro. ella hizo las fotos conmigo, quedaron súper bien y entonces por el envío creo que son 130. Entonces, claro, ya hay Sí, gente es mejor que las compren in situ en Costa Entonces, Rica. claro, pero no creo que el precio estén va a en ser Costa Rica. mucho menor, creo que va a estar como en $100 Ya, en tienda. ya. Entonces ahí pues ya hay ventas. Ella que me dice, acabo de tener como de apuntar aquí las primeras ventas porque fue anteayer que ella misma decidió sacar como la promoción de yo tengo lentes, vamos a venderlas tal y cual, porque sé que aquí en Costa Rica está bien complicado conseguirlas. Así que por ella misma también he tenido un gran apoyo de manera así, o sea, sin pedírselo. Qué bonito. Y eso también pues lo recibo con un amor y con una admiración y con una cosa que no te lo puedo explicar, tanto como el negocio digital. Ella trabaja para una empresa digital con e-commerce, está la marca personal, tienes trading, criptomoneda, idiomas, viajes, o sea, El nuevo mundo. totalmente carreras digitales, tecnología. Ella lleva 3 años en eso. Y un día, junto con los socios suyos, que son vicepresidentes de la compañía, me invitan a cenar y demás. Y entonces, eso era una propuesta de trabajo. Y ella quiso que a la par con ella entrara en el negocio. Qué maravilla. A la par, no por debajo, no por aquí, no por allá. No, juntos los dos. Y llevamos un mes apenas. Bueno, enhorabuena. Así que muy contento por ese lado. Claro. Las disfrutas. No, me las voy Ya a me poner y dices. ya me verán en mis redes con los lentes puestos. Luego te paso el link. Por supuesto, no pasa. No, lo vamos a dejar aquí en la descripción Sí, del sí, canal sí. porque nosotros No, muchas siempre gracias. somos fieles creyentes que cuando tú ayudas a los demás, Dios te ayuda a ti en regreso. Amén. Entonces Eso te sí. voy a ayudar a ti con tu negocio como lo he hecho con María Marín y con muchos de los que han pasado por aquí. Carlos Calderón, que también tiene su emprendimiento. Y si no han visto esos episodios, vayan a verlos. Siempre termino, Tony, mi podcast pidiéndole a mis Ya invitados. acabamos con lo a gusto que estoy yo aquí. Podríamos seguir hablando horas, Uy, pero te puedo hablar de tantas cosas que están ocurriendo actualmente y bueno, pero tranquilo. tranquilo que podemos hacer otro. Es más, déjenos en los comentarios si quieren que hagamos el capítulo 2 y lo hacemos sin ningún Mucho problema. que contar. Uy, Lo he hecho con Carolina Sandoval, que tuvimos que hacer 2 porque habló tanto que tuvimos que hacer 2. Pero siempre termino preguntándole a mis invitados cuál es el consejo que le dan a las personas para superar los obstáculos que se Muy presentan en la vida para alcanzar el éxito. es muy fácil como escuchar tu instinto, ¿me entiendes? Escuchar lo que te mueve. Yo siempre que he hecho algo, lo he hecho de corazón. Y siempre he dado el máximo en mis posibilidades. Y eso, creas que no, te va a asegurar, por un lado, que ocurre lo que ocurra con ese proyecto o ese emprendimiento, nunca te vas a echar en cara no haberlo hecho en tu máximo, ¿me entiendes? Entonces, esa parte te va a dejar como saldada, por así decirlo, de decir, no, es que yo di el máximo, es que lo sé, que lo hice de corazón, me fue así, me fue así. En mi caso, afortunadamente, todo lo que yo he hecho de corazón y al máximo me ha ido bien. Entonces, yo soy muy fiel a eso, que hagas las cosas con el corazón. Que si tienes como que, coño, bajar un poquito la guardia de tener que recibir las herramientas para poder estar a la altura, hazlo. No todo el mundo sabe todo. O sea, yo nací como nací, igual que tú, hubo que aprender, no sabemos todo, no somos perfectos, para nada somos seres imperfectos, pero pienso que nunca es tarde para seguir aprendiendo, formándose, creciendo, emprendiendo, porque esta vida es regalada. Es un día regalado el que nos levantamos hoy y se lo agradecemos a Dios. Ya te contaré en el siguiente episodio mi tema con Dios, que está siendo algo reciente y súper bonito. Bueno, lo vamos a hacer porque obviamente ahorita se nos acabó el tiempo, pero ¿Ya te están llamando? sí, no, pero te quiero agradecer porque has dicho algo muy bonito y es, escúchate a ti mismo, alíñate con tu corazón, actúa a través de tu corazón y ya verás que todo lo demás solo sucede. Y ten humildad suficiente para reconocer cuando las cosas no sabes hacerlas bien y busca a la persona que sí sabe hacerla, que puede ser tu mentor, que te oriente a alcanzar eso que tú quieres. Tony, te deseo Un placer. muchísimo éxito. Bendiciones. Igualmente. Espero que podamos hacer el segundo episodio con más adelante. tiempo para hablar de otras cosas. Yo llegaré porque- con unas cuantas canas más y ya está, tranquilo. y no pasa, bueno, te quedan bien las canas, Sí. como a mí también, aunque a ustedes Ok, no ok, les ok. parezca. Pero sí, mira, mi productora muele los ojos y dice, oh my God. Pero es que, verdad, digan ustedes si las canas me quedan bien o mal. Pero bueno, en fin, no vamos a terminar el podcast así. Siempre le digo a ustedes, En tu caso es la cana, porque es todo... es toda la cabeza. Parezco un fósforo blanco. Cuando ya lo No, enciendes, que se quedan las te quedan bien, gentleman. Gracias. Bueno, no olviden de suscribirse, darle like, comenten qué fue lo que más les gustó de este episodio y compártanlo. Porque siempre les insisto que nunca sabes cuándo alguien que está en tu comunidad digital escucha este episodio y
algo resuena con ellos que cambia el destino de su vida para siempre y para bien. Les mando un beso y nos vemos en otro Cara a Cara con Rodner, el podcast. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido. Yo creo que uno no debe estar, no lo consejo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Puede gastar. Pero se puede invertir.